y otros mecanismos territoriales que tenemos de vincular la producción y la conservación. Y la idea es irlos llevando en estas temáticas. Y bueno, el modelo de ganadería que estamos planteando, algunas acciones que desarrollamos, tratando, para ser sinceros, de dejar claro, porque es un tema bastante complicado y con muchos actores involucrados. Uno de ellos solo somos nosotros como Universidad de Guadalajara, pero hay pues muchos actores que voy a tratar de mostrar ese panorama, ¿no? Y bueno, hacia el final, algunas consideraciones generales. No me voy a detener mucho porque pues la verdad es que lo interesante está tal vez más adelante, pero seguramente ustedes saben allá en aquella región del país, en Veracruz, que Jalisco y Michoacán últimamente a través de el mecanismo este del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pues con Canadá y Estados Unidos, estos dos estados se han como consolidado como los grandes productores de muchos de los alimentos básicos y de otros tipos de alimentos para el país y para afuera del país, ¿no? Solo para darles una idea, contamos, ¿sí nos estamos escuchando bien, doctora Mónica? Sí, muy bien. Con, perdón. Contamos con una superficie importante de producción de pastos para la actividad ganadera, que la plática de hoy estará centrada más en estos aspectos, pero obviamente también pues tenemos una gran producción de agave, una gran producción de aguacate, en los últimos años un desarrollo importante en términos de la producción de berries o de estas frutillas que son ahorita muy famosas y muy interesantes para temas de alimentación. Y bueno, nada más pues comentarles, ¿no? Jalisco aporta poquito más del 11% del Producto Interno Bruto en términos de productos agroalimentarios, y en temas de huevo pues estamos en el primer lugar, o tal vez en más del 55% de la producción de huevo sale de la zona de los Altos en este estado, y pues no digamos en producción de carne, de pollo, de cerdo, o les decía de las frutillas, ¿no? Hay toda una emoción por este tema de que Jalisco o en esta región del occidente, para ser más exactos, existe pues una producción importante en términos de la alimentación. Y no es desconocido incluso con el tema de ganadería, ¿no? Competimos con Veracruz simplemente en términos de producción de carne. Somos el segundo lugar en producción de carne, pero estamos en el primer lugar en producción de leche, prácticamente la zona norte con leche y toda esta otra región del estado en producción de carne. Pero curiosamente también somos un estado el cuarto en términos de diversidad biológica, y curiosamente pues estas regiones donde se produce la carne son de las que tienen los índices de diversidad pues mucho más altos en este estado, ¿no? Y bueno, por ahí tenemos precisamente muchos conflictos. Nos ufanamos, nos alegramos de ser un país un estado muy productor, pero pues tenemos también otra cara o una cara oculta en términos de este gigante agroalimentario, ¿no? Estas actividades precisamente de producción de alimentos tienen mucho impacto en términos del medio ambiente. Y bueno, la ganadería es una de las que precisamente está como muy satanizada en términos del impacto que tiene hacia los recursos naturales, la biodiversidad, la emisión de gases de efecto invernadero, y pues con muchos de los problemas que estamos precisamente teniendo en términos de degradación y de deforestación, ¿no? Para darles una idea, esta imagen del estado de Jalisco es solo la fracción de la región de cuencas costeras, como le llamamos en esta zona, prácticamente de la zona de Puerto Vallarta para ubicarlos hacia el estado de Colima. Es la región con las más altas tasas de deforestación y de degradación de los ecosistemas desde pues ya hace varios años, ¿no? De hecho, esto le valió al Estado ser uno de los 5 regiones o áreas de acción temprana del mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y de degradación a nivel nacional, ¿no? Y hay muchos compromisos a través de esto del Estado para recuperar pues esta mala fama y empezar a transitar hacia algunos otros esquemas más sostenibles de producción. Y bueno, les decía ahorita, el agave, el aguacate y la ganadería extensiva, que es de lo que vamos a hablar más hoy, han sido determinados como motores de deforestación en este lugar. Simplemente para darles algunos datos, en los últimos 5 años, cada día se extienden 6 hectáreas de producción
de aguacate, 3 hectáreas en producción de berries y con la consecuente pues impacto o degradación de los ecosistemas, la deforestación y obviamente la reconversión productiva. Muchos espacios que habían sido dedicados a sistemas de producción, entre ellos tradicionales o de otro tipo de producción, está siendo reconvertido a estos cultivos en particular, ¿no? Y bueno, con un tema de impacto fuerte en términos del uso de agroquímicos y de todo este modelo convencional en la contaminación del aire, del agua, del suelo, incluyendo la salud humana, que en los últimos años ha sido algo pues muy importante, ¿no? En esta región ha sido reconocido un impacto en términos del uso de agroquímicos o de pesticidas ya encontrado en los niños, incluso en la fauna silvestre, ¿no? Entonces, tenemos un tema importante de producción, un tema importante de biodiversidad, pero tenemos impactos bastante serios en la región. También para darles una idea, al igual que en Veracruz, pues la ganadería llega desde épocas tempranas. Estamos hablando de que en la región el contacto con los europeos se da hacia el 1524, entre el 20 y 24, y pues hay una llegada de la ganadería desde esa época. Sin embargo, está demostrado que durante varios siglos la ganadería fue desarrollándose en esquemas menos impactantes a los que contamos hoy en día, ¿no? Nada más para que se den una idea, en los últimos 50 años con los programas nacionales de transformación de los ecosistemas hacia sistemas de producción de ganado, con este programa nacional de la Marcha al Mar, la región del occidente de México que producía 350,000 cabezas de ganado durante varios siglos, simplemente en los últimos años multiplicó en más del 222% esta producción de cabezas de ganado. Y no se diga la superficie dedicada a los pastizales, ¿no? ¿Cómo iniciamos nosotros algunos esquemas de gobernanza que hoy estamos implementando y que tenemos ya pues varios años desarrollándolos? Hace un momento platicaba con la doctora Mónica, nosotros iniciamos en la región con el planteamiento de la creación de un área natural protegida en los años 80, a finales de los años 80, lo que hoy es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, que en aquella época, cuando iniciamos este planteamiento de creación de área, pues había serios problemas de deforestación por las actividades de extracción de madera principalmente, y pues con una región que contaba con un valor importante, ¿no? Entonces se establece esta área y empezamos desde la Universidad de Guadalajara una relación muy fuerte de vinculación con las comunidades y con los municipios, los ejidos de esta región en particular. Eso fue en los años 80. Posteriormente, varios años después, a finales de los 90, tuvimos un impacto importante en términos de la contaminación de uno de los ríos más importantes a nivel nacional, de los 15 ríos más importantes de los 100 en la vertiente del Pacífico de México y dentro de los 43 más importantes a nivel nacional, que generó toda una dinámica de replantear la relación que tenía las organizaciones de gobierno con la población. Y eso genera que entre el 98 y hacia el 2001 se generara otro esquema, otro planteamiento de organización de los municipios de la región para poder tratar problemas relacionados principalmente con el ambiente que pues tenían un impacto serio con la región y con la población o con el manejo de los recursos, ¿no? Entonces se crea una iniciativa de la cual voy a estarles hablando más adelante porque es es uno de los modelos pues que tenemos ahorita de organización municipal precisamente para atender problemas ambientales, pero que están escalando en la atención hacia situaciones de sistemas de producción, manejo de residuos sólidos, contaminación, educación ambiental y todo el tema de formación de productores, ¿no? Entonces, nace esta iniciativa intermunicipal que era una asociación voluntaria de municipios que posteriormente se consolida precisamente en la creación de un organismo público descentralizado que legalmente se puede constituir actualmente en nuestro país, y nace la primer Junta Intermunicipal de Medio Ambiente que tenía que ver para atender los problemas de gestión de la cuenca baja del río Yuquila. Este río en el cual sucedió esta
situación de contaminación por una industria de producción de azúcar que tenemos todavía en la región, ¿no? Básicamente este modelo lo que pretendía o lo que pretende pues hasta ahorita es que los municipios que quieran de manera voluntaria asociarse se puedan conformar en un grupo de trabajo para atender problemáticas que ya no son sentidas básicamente por el territorio del municipio, del ayuntamiento en turno, sino que pudieran verse los esfuerzos a través de varios municipios que podrían estar sufriendo algunas problemáticas relacionadas con el medio ambiente, ¿no? Y obviamente que no tuvieran una dependencia pues directa del gobierno, sino que tal vez con apoyo del gobierno pudieran atender muchos otros asuntos y desde la problemática sentida a niveles locales, ¿no? Que tuvieran una competencia y facultades autónomas y que funcionaran, si bien es cierto, bajo la órbita del gobierno del Estado, que no estuvieran supeditados necesariamente a lo que el Estado dijera, ¿no? Y además que tuviera una estructura administrativa. Entonces, hoy en día, las juntas intermunicipales o los organismos públicos descentralizados, como le llamamos en este momento, tienen una estructura de personal que se vuelven extensiones, por así decirlo, de las administraciones municipales o de los ayuntamientos municipales para atender problemas que desde la administración municipal eran vistos como secundarios o como no importantes y que tenían que ver muchas veces con los temas ambientales, ¿no? Más o menos para que se dé una idea, voy a dar el ejemplo de una intermunicipalidad, pero aplica para todas las que tenemos actualmente. Los municipios que quieren asociarse, pues se determina quiénes son. Hay algunas instituciones que están ligadas con ellos. Por ejemplo, en el caso de esta junta que les hablo, es la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a nivel subnacional o a nivel del Estado, organizaciones no gubernamentales, algunas instituciones federales y la Universidad de Guadalajara. Como es el caso de Jalisco, la Universidad de Guadalajara participa prácticamente en todas las intermunicipalidades y ahorita les voy a decir cuántas son, ¿no? Entonces, este mecanismo lo que permite es que se puedan, en cierto sentido, contar con una mejor capacitación y con una mejor relación a niveles locales que luego tiene que ver con resolver problemas a niveles más regionales. Y poco a poco hemos ido como evolucionando en este tema de la organización y tratando de atender muchos más problemas de los que en el planteamiento inicial de la intermunicipalidad se estaba dando, ¿no? Otro tema importante y que creo que esto es de resaltar, la organización de intermunicipalidad permite que no exista como un renacer cada administración municipal o estatal. Esta conformación de intermunicipalidad permite que los problemas se sigan atendiendo pese a los cambios en las administraciones. Esta diapositiva lo que muestra un poco es precisamente las administraciones en las cuales se ha trabajado con las intermunicipalidades o desde la iniciativa que tuvimos hace como 20 años atrás y cómo, a pesar de los cambios del partido, del color del partido que puede estar ahí, se trata de mantener la atención a los problemas sentidos por la región o por la población en esta región en particular, ¿no? Y bueno, algo importante también, hemos transitado por 7 cambios de administración, la intermunicipalidad sigue funcionando, muchos de los presidentes municipales que estuvieron en este momento ahora también forman parte de otras estructuras de política, pues, y la verdad es que son más sensibles en términos de la atención a las problemáticas en asuntos ambientales y hoy en día a cuestiones productivas, ¿no? Por otro lado, esta forma de organización ha permitido que se generen pues mejores apoyos en términos financieros para poder atender todos los temas que están identificándose en estas asociaciones intermunicipales. Y bueno, el gráfico un poco muestra lo que desde el 2008 al 2019 se ha podido diversificar las fuentes de ingreso para poder atender problemas relacionados con manejo del fuego, con manejo de residuos, con aguas, con cambio climático, con un montón de aspectos que tienen que ver con mejoras en la región, ¿no? Para que más o menos se den una idea ahorita, el Estado del 2007 al 2020 ha creado 12 intermunicipalidades,
Obviamente, estas han estado como establecidas en diferentes periodos, pero pues en todo el estado prácticamente Jalisco podrá presumir que tiene esta forma de organización de intermunicipalidades en más del 90% del territorio, ¿no? Otra cosa que les mencionaba hace un rato, la Universidad de Guadalajara forma parte de estas intermunicipalidades. Como ente académico, estamos en todas las intermunicipalidades y para especificar un poco lo que nosotros estamos haciendo en esta zona del estado, el centro universitario donde yo estoy participa en 3 de esas 12 intermunicipalidades. Pero además estamos participando de otras formas de organización de gobernanza regional que ahorita les voy a hablar también más adelante, ¿no? Pero para darles una idea, estamos participando en consejos o juntas de administración de áreas naturales protegidas como Bosque La Primavera, Sierra de Gila y la Reserva de Manantlán, pero también en una iniciativa muy reciente de hace solo un año que tenemos en un territorio de una sierra donde precisamente se están dando problemas de deforestación, de extensión de cultivos intensivos, del desarrollo de ganadería y bueno, de la extensión del aguacate, que es un tema pues muy importante y de mucha prioridad atender en estos momentos en el estado, ¿no? Entonces, actualmente estamos en 3 intermunicipalidades que corresponden al 20% del territorio nacional y desde la academia somos un actor, creo yo, importante para poder estar participando en las posibles soluciones que se estén presentando en esta zona. Una foto nada más de hace unos meses atrás que tiene que ver con este cambio en la transición de los ayuntamientos o de los cambios administrativos dentro de los ayuntamientos que permiten esta continuidad de las acciones dentro del territorio de esta región, ¿no? Y bueno, esto es algo bien importante porque en este evento los alcaldes o las alcaldesas salientes entregan a las nuevas administraciones como esta responsabilidad de atención de los problemas que se están identificando cada cierto tiempo para poder ir resolviendo en la región este tipo de situaciones, ¿no? Ya les decía hace un rato, Jalisco tiene 12 asociaciones intermunicipales, prácticamente el 97.5% del territorio está bajo este esquema de gobernanza intermunicipal y pues somos tal vez el primer estado, aunque Yucatán tiene una intermunicipalidad que es la Junta Jibiopuc, que bueno, tiene este esquema también, pero prácticamente solo está en Yucatán. Entiendo que Chiapas tiene por ahí una iniciativa desde hace algunos años, pero no sé si se ha logrado consolidar, ¿no? Tenemos otros 2 mecanismos relacionados con estos temas de gobernanza, en los cuales también en algunas ocasiones estamos participando, y es esta iniciativa de modelo de conservación-desarrollo que se le llama paisaje biocultural, que incluso hace un par de semanas acaba de salir una nueva, pues, como un reglamento, una nueva política a nivel del Estado para reconocer estos mecanismos de conservación y desarrollo en el Estado. Existe otro proyecto que les decía es muy reciente, que es el proyecto Landscale, que también como universidad participamos en estas iniciativas y que tienen que ver precisamente con lograr la sostenibilidad de los paisajes a través de los cambios en las formas en las que se están haciendo los manejos productivos hacia esquemas mucho más sostenibles y mucho más sanos en términos del manejo de los recursos, ¿no? Nada más para ir luego ya transitando a lo que hemos hecho en términos de la ganadería, me gustaría darles algunos datos de cómo o cómo se ha identificado algunos problemas de deforestación y de degradación de recursos, o de cómo en los últimos años hemos cambiado de bosques a esquemas productivos como pastizales o el cambio a la agricultura. Espero que se pueda ver un poco el cambio de esta imagen que les estoy mostrando aquí. Aquí, por ejemplo, hice un cambio entre el año de 1972 y el 2014 y podrán ver, por ejemplo, cómo las ciudades han crecido en poco más de estos, tal vez 40 años, por ponerle así, o tal vez un poco más, pero también cómo ha cambiado todo el tema de los ecosistemas hacia actividades productivas, principalmente
a ganadería o transformación de bosques para cultivos como agave o posiblemente también en los últimos años hacia el aguacate, ¿no? Es un tema aquí muy regional que está pasando en la zona costa, más hacia ya en el tema de la zona costera. Esta es otra intermunicipalidad en la cual colaboramos y espero que puedan ver también un cambio de los años 90 hacia el año 2015, donde, bueno, también se reducen muchos de los ecosistemas de bosques secos en esta región o de selvas caducifolias en la zona costa del estado y que, bueno, se ve un impacto importante y que es una de las zonas más fuertes en términos del desarrollo de la ganadería. Pese a que en Jalisco tenemos una zona más extensa en producción de carne, esta zona es la que más produce la carne en ese estado, ¿no? ¿Qué hemos hecho en los últimos años? Hace un momento les comentaba, iniciamos con ser una región de acción temprana de Red Más, donde hubo un compromiso a nivel del estado y obviamente en el aporte a nivel nacional con otros 4 estados de poder reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero y de deforestación y de degradación de los ecosistemas. Entonces, hace tal vez como en el 2013, 2015, hubo estos compromisos a nivel del Estado y en el 2016, con este modelo que estamos pretendiendo estar desarrollando en términos de la atención a actividades productivas como la ganadería, surge un grupo de trabajo relacionado con el desarrollo de sistemas agroforestales y silvopastoriles en el marco de esta estrategia de reducción de emisiones por deforestación y degradación, donde comenzamos a implementar a través de la organización con secretarías federales del Estado, la academia, las intermunicipalidades, organizaciones no gubernamentales, la CONAFOR, el INIFAP, y bueno, otro grupo de instituciones aquí a nivel del Estado, a empezar a plantear proyectos y apoyos para productores que podrían transitar hacia formas de ganadería mucho más sostenibles, ¿no? No hicimos una modificación de política pública, estamos en esta posibilidad de ir incidiendo en la modificación de política pública, pero en cierto modo hicimos como una impronta al estar reuniendo recursos para poder dar apoyos a los productores que trabajaran en estos esquemas de agroforestería. Cabe recordar que en México los únicos apoyos que había en términos de agroforestería a nivel de organizaciones gubernamentales o de entes gubernamentales era con CONAFOR y no teníamos otros esquemas. Al menos en Jalisco no se aplicaban más que los apoyos de CONAFOR. A través de esta organización estatal tratamos de empezar a apoyar a productores con un fondo concurrente para poder implementar estos esquemas del 2015 pues hacia este año, ¿no? Nada más para que se dé una idea, estamos esperando las reglas de operación de SADER estatal para poder ahorita empezar a someter proyectos para apoyar a productores que estén transitando hacia estos esquemas de ganadería sostenible, ¿no? Entonces, esto fue hacia el 2016 y bueno, a partir del 2016 y hacia acá, hemos estado tratando de también incidir en un modelo que voy a tratar de explicarlo también aquí rápidamente. En la base de la diapositiva, en la parte de abajo, están pues todos los activos públicos que tienen que ver con el apoyo o la relación, la vinculación con los productores que desarrollan carne o leche en el estado, ¿no? Entonces, a través de ellos, con temas de asistencia técnica, procesos de certificación, acceso posible al crédito, organización y todos estos apoyos que podemos proporcionar las diferentes instituciones, lograr incrementar y mantener una actividad productiva ganadera que tenga que ver con esquemas más sostenibles a través de abonarle a los temas de alimentación, mejoramiento genético, inocuidad, bienestar animal, conservación de biodiversidad y a través de ciertas líneas de acción como sistemas silvopastoriles, biodigestores, energías renovables, buenas prácticas de uso y acceso al agua, estar apoyando a los productores para que mejoren esa producción de carne o de leche
incluyendo como estos niveles de producción, ya sea más de autoconsumo o hasta grandes productores, ¿no? Entonces, es un poco el esquema que estamos pretendiendo atender a través del apoyo de estas diferentes instituciones. Y lo hacemos a través también de un grupo de trabajo que está discutiendo constantemente cómo ir llegando a desarrollar este tipo de acciones, ¿no? Para que se den una idea de cómo posiblemente está, y ahorita voy a presentar otra diapositiva, a través de los diferentes órdenes de gobierno y las instituciones que están participando en cada uno de ellos, pues asociarnos entre todos, incluyendo algunas organizaciones o instituciones internacionales, para poder atender estos temas de ganadería, ¿no? Tratando de generar plataformas de coordinación, alineación de política, planeación comunitaria o acciones muy concretas en los territorios donde estamos actuando. Yo les decía que la intermunicipalidad está en todo el estado. Este tema de atender la ganadería lo estamos centrando en los últimos años en una región que llamamos Cuencas Costeras, que es 4 intermunicipalidades muy pegadas a la costa, que es donde tenemos pues esa producción muy grande de ganadería, ¿no? En una línea de tiempo, varias de las acciones que hemos estado implementando, yo les decía que iniciamos con las acciones tempranas de Red Más, luego vinieron algunas convocatorias, algunos apoyos a través de las diferentes instituciones de gobierno subnacionales, en caso Jalisco particularmente, para trabajar con reducir emisiones a través de mejoras en los esquemas de manejo de ganadería, conceptos de apoyo muy específicos para productores. En el programa de extensionismo federal, los extensionistas que venían a Jalisco, algunos de ellos se asignaron para trabajar esquemas de sistemas agro y silvopastoriles que nunca se había dado, sino se usaba el esquema de extensionismo tradicional, pero en el estado tuvimos a bien como redireccionar estos extensionistas para los temas que les estamos diciendo. Luego en la región se vinieron a insertar algunas instituciones como CATIE con un proyecto Biopasos que está ahorita en su etapa final. Y bueno, a través de programas de gobierno del estado, se han emitido convocatorias para apoyar durante todo este tiempo estas iniciativas a los productores. Hemos tenido otros fondos internacionales como el Fondo Verde o el GCF para poder apoyar una ganadería baja más bien cero deforestación, que es lo que se está haciendo ahorita. Y pues tenemos esquemas también de formación y capacitación de productores con escuelas de campo. Tenemos un fideicomiso estatal que también apoya el estudio con temas de ganadería. Y bueno, estamos pretendiendo ir a los próximos años a un Jalisco de carne libre de deforestación, tal vez un modelo ya más consolidado hacia dentro de un par de años atrás, y pues buscamos que hacia el 2050 podríamos tener tasas cero o tasas netas cero de deforestación o carbono neutralidad, ¿no? Es algo que se está pretendiendo desarrollar hacia el futuro. Si nosotros podemos ver como este modelo de ganadería sostenible, pues pretendemos trabajar como en muchos frentes, desde la organización de productores, programas de gobierno, aspectos de comercialización, asistencia técnica, investigación, cuestiones de crédito, manejo de sistemas forrajeros y el módulo o los módulos que tienen que ver con esquemas de agroforestería pecuaria, por darle un término pues muy genérico a diferentes prácticas, ¿no? Por otro lado, a nivel del Estado, hemos trabajado también en un par de estrategias, la Estrategia Estatal de Biodiversidad y la Estrategia Estatal de Integración de la Biodiversidad en Sistemas Productivos. Esto de alguna forma tiene un poco la indicación de servir como un esquema de normativa, no es la política pública, pero sí son a lo mejor unos ejes que nos pueden llevar a ir mejorando estos aspectos de conservar la biodiversidad y de desarrollar sistemas productivos como algo que deje de ser antagónico entre ellas, sino más bien ver la producción como una posibilidad de conservar o conservar como una posibilidad de producir. Esto es algo bien interesante que obviamente se ha planteado en otros lugares, pero que creemos que en Jalisco podríamos trabajar en estos sentidos, ¿no? Y bueno, para que se den una idea, esta política o estas dos estrategias en términos de
de la conservación y de la producción está enfocada a poder desarrollar pues sistemas agroforestales, sistemas agrosilvopastoriles, capacitar productores, tener una organización interinstitucional y además están alineadas con la Estrategia Nacional de Biodiversidad y con una estrategia de conservación de biodiversidad y la de integración de la biodiversidad en sistemas productivos. Y hablando de sistemas productivos, tanto forestales, como sistemas ganaderos, como sistemas pecuarios, agrícolas y como con sistemas acuícolas también, ¿no? Esta es la estrategia. De hecho, las podrán descargar. Son 2 estrategias que están disponibles en Internet y que podrán ser pues utilizadas por todos ustedes si es de su interés, ¿no? Por otro lado, les decía, en temas de capacitación, en el último año hemos tenido un proyecto muy específico para el estado de Jalisco y particularmente para esta región de la costa. Solo para darles un ejemplo, en Jicosur hemos implementado pues como 10 escuelas de campo con prácticamente poco más de 200 productores para trabajar temas de implementar sistemas silvopastoriles, desarrollar complementos nutrimentales para su ganado, ver aspectos de sanidad, bienestar animal y que pretendemos que vayan sirviendo como una pues estrategia de mejorar la producción ganadera y que disminuyan estos efectos hacia los ecosistemas nativos en términos de la degradación y su deforestación, ¿no? Todavía hay mucho que desarrollar, pero nos parece que ha sido diferente a muchos de los esquemas de apoyo a productores que hemos tenido a nivel nacional. Para darles algunos datos sobre cómo se ha ido apoyando productores, más o menos en el 2016 se apoyaban proyectos para productores en un 50%, el otro 50% era fondo perdido, el 50% una parte lo ponía el productor y la otra el gobierno, y la del gobierno era fondo perdido. Los proyectos que se apoyaban era hasta por 200,000 pesos y pues 100,000 pesos los ponía el productor y luego los otros los ponía el gobierno. Además, un aspecto novedoso que se establecieron en estos proyectos, tenían que cumplir los proyectos sometidos a apoyo un componente ambiental, le llamábamos. En el 2016 iniciamos con el componente de pago por servicio ambiental, que en ese momento, pues muchos productores, al menos en esta región, los tenían. Y a medida que fueron transcurriendo los años hacia el año pasado, simplemente fuimos incorporando otros aspectos que cumplían este componente ambiental. Por ejemplo, que tuvieran un programa de manejo forestal, que tuvieran una unidad de manejo ambiental, una ADBC, que estuvieran relacionados con un área natural protegida, que tuvieran un sello sostenible en términos como de los esquemas de paisaje biocultural, otros esquemas de CONAFOR que era el PEPREDIAL, y bueno, fuimos de alguna forma incrementando estos componentes ambientales. El productor que quería participar para tener un apoyo del gobierno en mejoras de su ganadería tenía que comprobar que tenía este tipo de cosas. Hoy en día estamos incluyendo un nuevo componente que es la constancia de capacitación que han tenido en proyectos del último año y medio, 2 años, y de que son productores que se comprometen a mejorar sus prácticas ganaderas, ¿no? Otro ejemplo de qué cosas se han hecho, Jalisco ha lanzado del 2018 para acá, porque los primeros años no teníamos necesariamente una convocatoria emitida desde el gobierno, del 2018 hasta el año pasado, y estamos esperando, les decía hace un momento, la de este año, que podamos tener una convocatoria ya emitida por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado para apoyar precisamente estos sistemas silvopastoriles o sistemas agroforestales o que incorporen energías alternativas en el desarrollo de sus esquemas de ganadería. Otro aspecto novedoso es que en los apoyos, en las convocatorias del Estado, los productores podrían tener hasta 3 años de apoyo consecutivo si estaban implementando y comprobaban perfectamente que el apoyo fue invertido en lo que decía, ¿no? Entonces, teníamos, por ejemplo, la etapa 1 o la fase 1 en apoyo para implementar un sistema silvopastoril.
Si lo hacían, el siguiente año tenían la posibilidad de volver a concursar y obtener un apoyo, por ejemplo, para un corral de manejo de ganado. Y si hacían todo bien, al tercer año podrían tener el apoyo para la construcción de una bodega. De esta forma, nosotros pensamos que podrían ir como fortaleciendo su sistema de producción de ganadería, donde pues al final de cuentas también esta ganadería que pensamos como una ganadería sostenible, pues pueda ser también de ganancias económicas o de ingresos importantes para los productores, pero con el compromiso de no deteriorar obviamente los ecosistemas o los recursos que tienen en su región. Una Quedan 5 convocatoria, minutos. ¿perdón? El aviso de los 5 minutos que restan, Juan. Sí, gracias Silvia. Otra convocatoria en el 2019, SADER emitió una convocatoria de estados bajos en carbono y pues la verdad es que también esa es la que tendríamos vigente para estos años, ¿no? El esquema de organización que tuvimos en el estado desde el 2016 nos ha permitido poder participar en diferentes eventos que tienen que ver precisamente con todos estos temas de ganadería. Estuvimos trabajando con proyectos internacionales que tenían que ver con el diagnóstico de la situación de ganadería en el país, como el proyecto IKI-ABA o con ICA, no sé, muchos aspectos a nivel del Estado y nacionales, y participar en diferentes foros precisamente tratando de mostrar el trabajo que ha estado desarrollando el Estado de Jalisco en temas de ganadería, ¿no? Por otro lado, hacia los productores hemos tratado también de elaborar información que pueda ser útil como guías, como pequeños manuales entendibles para los productores y que ellos sigan haciendo en su fortalecimiento de sus capacidades productivas, pues teniendo esta formación y poderla transmitir incluso hacia otros productores, ¿no? A nivel del Estado, las secretarías han promovido mucho este tema de estas nuevas formas de hacer ganadería y me parece que han ido como consolidando este tema de verse como dos secretarías, en el caso de SADER y de SEMADET en el Estado, como secretarías que pueden apoyar esquemas conjuntos cuando históricamente se han visto, perdón, como secretarías muy separadas o desvinculadas, ¿no? ¿Qué hemos hecho? O sea, ¿en qué sistemas tal vez también podría ser interesante que supieran? Pues precisamente trabajar, voy a decir tecnologías, pero pues con pequeños módulos o con trabajo directo con productores para incrementar, por ejemplo, las leñosas en el manejo de su sistema de producción, leñosas que tienen que ver con mejora en la calidad de la producción o el incremento de la cantidad de forraje para poder disminuir sus costos o sus gastos que han tenido en la ganadería extensiva que desarrollaban, árboles dispersos, cercos vivos, bancos de proteína, no sé, muchos esquemas e incorporación de especies, incluso principalmente nativas, pero también otras que podrían venir de esquemas que ya han sido probados en otros estados o en otras regiones que mejoran el forraje que pueden estar disponibles, ¿no? Ya casi para terminar, los productores que han estado trabajando en esto han ido mejorando mucho su capacitación, su organización, pero como una cosa muy interesante, el año 2020, uno de los grupos de esta región, particularmente la Asociación Ganadera Local de Limón, de uno de los municipios que están en nuestra región, fue propuesto para obtener el premio nacional al mérito forestal en la categoría de manejo de agua y ecosistemas sanos, y fue la primera vez que a una asociación dedicada a la producción de ganado se le otorga un reconocimiento como este por las diferentes actividades en mejora de su actividad ganadera y que ha estado desarrollando en los últimos años, ¿no? Ya para terminar y como algunas consideraciones finales, no pretendo decir que esto realmente ha pasado, pero o que esto debe de pasar en todos lados, pero me parece que es momento de empezar a ver las funciones y los objetivos de las diferentes entidades de gobierno, en el caso, por ejemplo, las que tienen que ver con producción y conservación, como algo que puede ser desarrollado conjuntamente y no como algo separado y hasta peleado en términos de lo que hacen, ¿no? Nos parece que los enfoques en agroforestería o sistemas agro y silvopastoriles, así como aquellos esquemas de agroecología, son una estrategia que pueden permitir
pues una producción de muy largo plazo hacia los sistemas agroalimentarios. Debemos en el tema de trabajar o aprovechar de manera sustentable los recursos naturales, pues plantear, diseñar e implementar programas a nivel federal y estatal que desarrollen estos esquemas forestales sustentables, implementación de red más, una ganadería sostenible, y me parece que por ahí va ahorita un poco el tema a nivel nacional, ¿no? Sabemos que no todas las regiones son iguales, por lo tanto es necesario que a nivel de cada región trabajemos en instrumentos de organización del territorio, de ordenamiento ecológico territorial, para poder trabajar muchos de los aspectos que se mencionaron arriba o que hemos estado mencionando en estos momentos. Y bueno, en Jalisco vimos viable que este arreglo institucional o interinstitucional, así como los modelos de gobernanza de intermunicipalidad, puede facilitar mucho de este trabajo. Y finalmente también creemos que la academia debe vincularse más. Yo sé que en muchos lugares lo hace, pero también en otros lugares a veces nos peleamos más con el gobierno por este tema de que somos más academia, pero me parece que ahorita hay una posibilidad de estar siendo actores clave, o que podemos y debemos ser actores clave en el tema de la vinculación interinstitucional para el manejo de recursos en general, incluyendo en esto todos estos temas de ganadería sostenible. Bueno, pues yo le dejaría aquí y les agradecería, y si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Al contrario, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro seminario, Jesús Juan. Tenemos una pregunta del doctor Catalino Jorge López Collado, que dice así: en el trópico Veracruz y Tabasco, la fertilización química de pastizales no es una práctica común, de hecho es muy rara. Mi pregunta es si en Jalisco fertilizan los pastizales, ya sea con fertilizantes químicos o abonos orgánicos. No, también es algo muy parecido allá, no se hace, aunque déjenme decirles que cada vez más hay una creciente incorporación de ciertas prácticas como de los modelos convencionales de producción para los pastos. Voy a darles un ejemplo que no es con fertilizante, pero es con herbicidas. Hace un par de años empezaron a rociar herbicidas para controlar la hoja ancha en sistemas de pastos. Y eso es algo que nunca lo habíamos visto. Empezamos a platicar con ellos y ahorita parece ser que se paró, pero no sé, a alguien se le ocurrió hacer ese tipo de cosas que nunca se había hecho y que creo que son con más daño, ¿no? Tenemos del doctor Martín Alfonso Mendoza Briceño. Felicitaciones al profesor Rosales, y nos comenta que lo que nos muestra claramente parece posible por la vinculación con el gobierno estatal y con instituciones federales como CONAFOR. ¿Qué tanto esfuerzo y tiempo dedican los profesores en su institución a negociar con el gobierno para lograr los instrumentos y presupuestos para realizar estas actividades, en especial lo del paisaje biocultural Sierra Occidental? Híjole, mucho tiempo. Por ejemplo, yo voy a dar el ejemplo mío como alguien que se vincula con 3 juntas intermunicipales, 3 áreas naturales protegidas y un landscape, que es una herramienta nueva. A mí me paga la universidad, pero creo que debería pagarme el gobierno del estado, porque en términos de tiempo le dedico demasiadas horas a poder estar en estas situaciones de vinculación o relaciones de vinculación. Y digo, me parece que es importante, la academia tiene que estar ahí, pero sí es mucho tiempo, o sea, hay muchas horas que se dedican a estas relaciones. Casi el más del 50% de tu tiempo, ¿no? Seguramente, más del 50%. Bien, tenemos felicitaciones de Diego García y una pregunta de él, que dice: doctor, ¿cuál es su opinión sobre el papel que pueden llegar a desempeñar las asociaciones ganaderas para el enfoque hacia la sustentabilidad de la actividad? Sí, yo creo que tenemos que incluirlas. Nosotros acá iniciamos trabajando con grupos de productores como muy particulares, muy dirigidos. Le estoy hablando del 2016.
pero hoy creemos que necesitamos estar directamente trabajando con al menos con las AGLs, las locales, porque tenemos ejemplos de que asociaciones ganaderas locales, como la que ganó el premio hace un año atrás, en el 2020, juegan un papel importante para transitar hacia ganaderías más sostenibles. Y yo creo que necesitamos voltear a verlos y me parece que pueden ser muy abiertos. Seguramente va a haber diferencias en regiones y asociaciones, pero me parece que están dispuestos hoy a mejorar. Por lo menos en Jalisco nos han demostrado que tienen esa apertura. Y yo creo que lo podemos hacer en todo el país. Muy bien. Muy bien. La doctora Silvia te felicita. Dice, muy buen trabajo, Jesús. Felicidades. Muchas gracias, doctora Ahí Silvia. está. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús Juan. Yo tengo una pregunta también. En esta situación que trabajas tú y hablas con personas de gobierno, los productores, otros académicos, ¿tú actúas como traductor? No. Porque cada quien tiene sus lenguajes, ¿no? Y a veces ahí está el problema de comprensión y de entendimiento. Ajá. Sí, bueno, no creo trabajar o tener ese papel. Lo que normalmente nosotros hacemos, yo por ejemplo como academia, me vinculo muy fuerte o creo yo más cercano con los productores, porque nos toca ir a las escuelas de campo y estar como participando con ellos y viendo con ellos lo que necesitan o qué hay que hacer, ¿no? Y luego cuando tenemos como pues estas pláticas a nivel de instituciones, hay varios actores de todos estos a nivel del Estado que también han estado junto con ellos. Entonces, pues de cierta forma pretendemos que se pueda como trabajar ese mismo idioma o platicar ese mismo idioma entre lo del productor la institución. Pero hemos tenido muy buenos representantes de gobierno que entienden perfectamente la situación con los productores. Y yo creo que hay que buscarlos y hay que tener como esta posibilidad de escucharnos entre todos. O sea, no ha sido fácil, ¿eh? Yo lo platiqué ahorita en 40 y tantos minutos, fácil, pero hemos tenido altas y bajas. Los cambios de administración pegan a nivel de gobierno, pero bueno, hay que estar picando la piedra todo el tiempo. Muy bien. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien más de la audiencia quisiera hacer algún comentario. Hay todavía tiempo para alguna pregunta o comentario. Pues si no es así, entonces démosle un abrazo pudiera un virtual, pero un aplauso a nuestro podcast. Gracias. Y muchas felicidades, muchas gracias. Muy interesante. También Fabiola de María Beltrán García te manda a felicitar. Muchísimas gracias. Y no, muchas gracias a ustedes por la invitación y ojalá que estemos luego platicando más cosas en el futuro. Exacto, así es, porque por acá también hay mucho que hacer. Bueno, pues muchas gracias a todos. Como saben, pues se grabó el seminario, lo podrán consultar en el canal de YouTube del campus.